Nosotros vamos a hablar un poquito yo en mi caso particular, de las dermatosis más frecuentes en la práctica clínica diaria. Bueno, primero una breve introducción, decir que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. El funcionamiento de la piel es vital para la vida. Las funciones de la piel son, sobre todo, hace de barrera defensiva, también nos ayuda para regular la temperatura, eliminando el calor. Es fundamental en el control hidroelectrolítico, el cambio de los iones y, por supuesto, para relacionarnos con el medio exterior, a través de la sensibilidad táctil y el dolorosa. Es, por tanto, muy importante mantenerla sana e íntegra. Pero determinados factores, ya sean físicos, biológicos, agresiones externas, pueden producir patología e incluso patologías sistémicas pueden manifestarse con síntomas dermatológicos. Puesto que las dermatosis son muchísimas y sería un capítulo muy amplio, me voy a centrar en las dermatosis inflamatorias, que son las que más vemos nosotros frecuentemente en la consulta. Todas estas patologías de aquí, el acné, el eczema y sus variantes, la dermatitis atópica, la urticaria y la psoriasis, pues forman el grosso de la consulta diaria de un dermatólogo. Entonces, vamos a comenzar primero con el acné vulgar, que es el motivo de consulta más frecuente en la consulta de dermatología. Es la inflamación crónica de la unidad pilosebácea de la cara y de la parte superior del tronco. Deciros que es una patología muy frecuente. Prácticamente todos nosotros, en mayor o menor medida, vamos a tener la enfermedad, hasta el 85% de la población, siendo el 25% de las consultas del dermatólogo, como os comentaba. Mayor incidencia entre los 14 y los 19 años y afecta por igual a ambos sexos, pero en las mujeres dura más y en el hombre suele ser más severo. Más frecuente en la raza caucásica, a diferencia de la raza negra y la amarilla, que tienen menos frecuencia de acné. Aunque es una patología frecuente, afortunadamente el 70% son formas leves. Solo un 20% y un 5% van a ser formas graves, que van a dejar cicatrices y que tienen bastante repercusión psicológica. Respecto a la patología del acné, deciros que es una enfermedad multifactorial, hay muchas causas que provocan el acné. Hay que tener en cuenta diversos factores como la composición del sebo, factores hormonales como la testosterona y factores infecciosos, de ellos el más importante, el Propionobacterium acnes. ¿Cómo se produciría el acné? Bueno, pues un exceso de testosterona produciría un aumento de la secreción sebácea. El sebo, por lipólisis, formaría ácidos grasos libres que producen irritación del conducto sebáceo. Esta irritación va a dar lugar a una descamación del epitelio y, por tanto, junto a la secreción del sebo más la descamación, producirá la obstrucción del folículo. Esto es lo que se conoce con el nombre de comedón, que es la lesión inicial del acné. Luego el comedón se sobreinfectará por la proliferación del Propionobacterium acnes. Este, a su vez, produce más ácidos grasos libres que perpetúan el proceso. Bueno, deciros en la clínica del acné, ¿qué vamos a ver? Pues es un cuadro polimorfo, o sea, dentro del mismo paciente vamos a ver distinto tipo de lesiones, junto con un aumento de la secreción sebácea, es lo que se llama seborrea. ¿Dónde vamos a tener el acné? Pues en la cara, zona alta de espalda, hombros y la zona pectoral. ¿Qué podemos tener? Pues en un mismo individuo, ya os digo, diversas lesiones. Pueden ser lesiones no inflamatorias, como sería el comedón. Veis la foto justo está de aquí. El comedón sería una pequeña papulita blanca, comedón abierto cuando se ve el porito negro. Luego, si esta lesión se inflama, el comedón, tendríamos lesiones inflamatorias superficiales, que sería la pápula. Y si lo que tiene es contenido purulento, tendríamos la pústula. Si estas lesiones inflamatorias van a más, tendríamos lesiones mucho más profundas, que serían el nódulo, que es el responsable de las cicatrices, y los quistes. Y luego, cuando el acné cura, pues va a dejar lesiones residuales, como las cicatrices o las máculas. Según destaquen unas lesiones u otras, podemos diferenciar los distintos tipos de acné. El acné comedonal es cuando lo que destacan son los comedones. Pueden ser cerrados y abiertos, como ya he comentado. En esta fotografía se ven los comedones cerrados, que son las papulitas blancas, y algún comedón abierto, que sería lo negrito. Cuando estas lesiones lo que predominan son más inflamatorias superficiales, pues vamos a tener el acné papulopustuloso, en el que van a predominar las pápulas, que son las elevaciones rojitas, y las lesiones pustulosas, que son las del contenido purulento, como estas de aquí, de la fotografía. Si estas lesiones son mucho más profundas, tendremos los nódulos, que son los responsables de la mayor parte de las cicatrices, y los quistes, que son el resultado de las roturas foliculares y de la cicatriz y el encapsulamiento. Cuando ya no hay lesiones activas de acné, pues vamos a tener las lesiones cicatriciales, que generalmente son cicatrices hoyuelos, tipo hoyuelo, deprimidas, aunque a veces tenemos cicatrices sobrelevadas como estas queloideas.
En función del número de lesiones y de cuáles predominan, vamos a tener los distintos grados de acné, que esto van a dar a su vez la gravedad y, por tanto, el pronóstico y el tratamiento. Podemos tener acné grado 1, que sería un acné leve, cuando lo que predominan son comedones. Grado 2, cuando tendríamos muchos comedones y alguna pápula y pústula. Grado 3, cuando lo que van a predominar son las pápulas y las pústulas con algún nódulo. Y grado 4, cuando lo que predominan son los nódulos, quistes y cicatrices. Este es el acné más severo, el que deja las cicatrices y el que tiene una repercusión psicológica muy grave. ¿Cómo vamos a diagnosticar el acné? Pues es un diagnóstico muy fácil porque es un diagnóstico clínico. Vamos a ver las distintas lesiones de todo tipo, comedones, pápulas, pústulas. Y la lesión que es la típica, la característica del acné, que no la tienen otros tipos de acné como la rosácea, es el comedón, que solo existe en esta patología. Las lesiones van a estar, como os hemos dicho, en cara, zona alta de tronco, espalda y hombros. ¿Qué tratamiento vamos a hacer para el acné? Pues van a ser útiles aquellos agentes que van a actuar en la causa, es decir, los que van a intentar eliminar un poquito el comedón, el taponamiento, que serían los agentes queratorreguladores, para eliminar la sobreproliferación bacteriana de los antibióticos y, en el caso de las mujeres, disminuir la testosterona con los bloqueantes de andrógenos. Dentro del tratamiento, pues la mayoría de los acnés son leves. Con el tratamiento antitópico será suficiente. Son muy utilizados los antibióticos tópicos, de ellos los que más se conocen, la clindamicina y la eritromicina. También podemos considerar dentro de este grupo el peróxido de benzoilo, porque tiene acción antimicrobiana. Últimamente lo que más se utiliza es la combinación de dos antibióticos, porque disminuye las resistencias y aumenta la eficacia, que es la combinación, por ejemplo, de peróxido de benzoilo con clindamicina, que ya existe comercializado. El otro gran grupo de tratamientos tópicos serían los retinoides tópicos, que aquí no actuarían sobre la infección, sino sobre el taponamiento. El más utilizado actualmente es el adapaleno, porque es el que menos irritación tiene. Hay que usarlos por la noche por el problema de la fotosensibilidad. Y lo más novedoso, la combinación del adapaleno con antibiótico, que generalmente con peróxido de benzoilo. ¿Cuál es el inconveniente? La irritación y el que el peróxido de benzoilo mancha la ropa. Si tenemos un acné ya moderado, de los que hemos dicho, papulopustuloso, con lesiones pustulosas, pues entonces puede ser necesario el uso de antibióticos orales o antiandrógenos en el caso de la mujer, asociados al tratamiento tópico que ya hemos comentado. Los más eficaces son la aminociclina y la doxiciclina, a dosis de 100 miligramos al día. Aparte de tratamientos antibióticos, tienen un efecto antiinflamatorio que nos va a venir muy bien en el acné. El problema de las tetraciclinas, la fotosensibilidad, que no se puede dar en embarazadas y en niños por el problema de que pigmenta los dientes y también altera el desarrollo esquelético. Y generalmente son necesarios como 6 meses de tratamiento. Hay que vigilar también las transaminasas porque es hepatotóxico. Si estamos con un acné moderado, en el caso de una mujer, podemos usar el acetato de ciproterona a dosis de 50 o 100 miligramos al día. Y es conveniente usarlo con estrógenos por el efecto anticonceptivo, puesto que el acetato de ciproterona es teratogénico. Si tenemos un acné nódulo-quístico con globata, un acné grave o un acné moderado pero que no responde a tratamientos previos, es necesario el uso de los retinoides orales, que son derivados de la vitamina A. Se conoce el principio activo con el nombre de isotretinoína. ¿Qué dosis hay que utilizar? Pues una dosis de 0,5 a 1 miligramo kilo al día, hasta llegar a una dosis total de 120 miligramos por peso del paciente. Eso más o menos nos lleva a un tratamiento de 4 o 6 meses mínimo. La isotretinoína es muy eficaz, pues porque tiene acción múltiple. Regula la queratinización, o sea que va a evitar que se tapone el comedón, disminuye la producción de sebo, por supuesto, gracias a eso disminuye la proliferación bacteriana y también va a reducir la inflamación. Efectos secundarios, pues son muchos, pero los más frecuentes son sequedad de mucosas y de piel, que eso con hidratación, cacao y lágrimas artificiales se soluciona. Problema de fotosensibilidad, o sea que hay que usar un fotoprotector alto. Y luego, problemas graves, la teratogenicidad en la mujer, es obligatorio una anticoncepción segura y hay que controlar los lípidos y las transaminasas porque son hepatotóxicos. Vamos a pasar a otro gran grupo de patología cutánea, que sería el segundo motivo de consulta en el día a día del dermatólogo, que sería el grupo de los eczemas y los tipos. ¿Qué son los eczemas? Pues serían unos cuadros clínicos que tienen unas características clínicas comunes, pero que son de etiología diversa. ¿Cuáles son estas características? Pues es un prurito muy intenso, acompañado de unas lesiones cutáneas que son un enrojecimiento y una descamación. En el caso de que el eczema sea agudo, como el de la fotografía de la derecha, puede aparecer exudación y ampollas, vesículas, que es la lesión elemental del eczema. Si lo que tenemos es un eczema más crónico, va a predominar, como la fotografía de la izquierda, la piel engrosada, que es lo que se conoce con el nombre de liquenificación, y la descamación. ¿Cuál es la causa del eczema? La causa no, la epidemiología.
Pues es una patología, como digo, muy frecuente, hasta el 10% de la consulta de dermatología. Puede aparecer a cualquier edad, aunque hay unos eczemas que son más típicos de la infancia, como la dermatitis atópica, y algunos más de los ancianos, como son el eczema serodérmico por sequedad, y no hay diferencia por sexos. ¿Cómo vamos a distinguir los tipos de eczema? Pues se dividen en 3 grandes grupos. El eczema atópico, que veremos más adelante, el eczema de contacto, que lo podemos dividir en irritativo o en alérgico, y otros eczemas. Dentro de estos, el eczema disidrótico, un tipo especial de eczema de palmas y plantas, el eczema numular, que es un eczema en forma de monedas, el eczema varicoso por la insuficiencia venosa y el eczema hiperkeratósico palmar, que es un eczema típico de palmas con engrosamiento. Vamos a empezar con el eczema de contacto. ¿Qué es el eczema de contacto? Pues es un eczema producido por el contacto continuo con una sustancia exógena. Este contacto con la sustancia va a producir eczema en la zona del contacto. ¿Cómo puede ser el mecanismo por la producción del eczema? Pues puede ser irritativo, que es lo más frecuente, que es lo que se conoce como eczema de contacto irritativo, o un grupo menos frecuente que sería por mecanismo alérgico, que es el eczema de contacto alérgico. Vamos a empezar con el eczema de contacto irritativo, que es la variedad más frecuente de todos los eczemas. Se produce por el contacto prolongado con ácidos y álcalis débiles, como por ejemplo los jabones, detergentes, productos de limpieza, champús, contacto con el cemento. Esos son los agentes externos más frecuentes. Este contacto va a producir un eczema, como os digo, en la zona donde contacta, que generalmente es más frecuente, por supuesto, en las manos, que son la parte del organismo que más contacta con todo tipo de sustancias. En mujeres, el eczema va a ser muy frecuente, sobre todo por el uso de detergentes. Es lo que se conoce como la dermatitis del ama de casa. Empeora en este eczema pues, el lavado continuo de manos y el uso, sobre todo, os digo, de detergentes. Entonces, el eczema va a empezar a aparecer en la zona de debajo del anillo o de los pliegues interdigitales, porque ahí se va acumulando la sustancia alcalina, el detergente, y con posterior diseminación del eczema. En el caso de los hombres, hay que pensar más, sobre todo en personas trabajadoras de la construcción, en el contacto con el cemento. En este caso, el eczema va a ser en palmas y en plantas. Aquí tenéis una fotografía del eczema de contacto por cemento. El eczema irritativo suele ser más crónico que agudo, a diferencia del de contacto. Veis aquí las lesiones, que son unas placas mal delimitadas, eritematosas, con descamación, engrosamiento de la piel. Si lo que tenemos son niños pequeños que usan pañal, es muy frecuente la dermatitis del pañal, que se produce por el contacto con las heces y la orina, que por las bacterias de las heces se va a degradar a la orina formando urea, que la urea ya sabéis que es muy irritante. Es fundamental en estos niños, que veis que puede haber lesiones incluso con úlceras, quitar el pañal siempre que esté mojado, renovar frecuentemente el pañal y usar cremas barrera para evitar el contacto de la orina y de las heces con la piel. También a veces es necesario usar un corticoide que tiene que ser de los de baja potencia, porque es una zona de piel muy fina. Vamos a pasar al eczema de contacto alérgico. Deciros que el mecanismo es verdaderamente inmunológico por una reacción alérgica tipo 4, citotóxica. Suele ser de comienzo agudo, entonces vamos a tener vesículas, exudado y costras, como en la fotografía de la derecha, pero también tenemos un eczema de contacto alérgico crónico, que va a predominar el eritema y la descamación. ¿Qué agentes son los más frecuentemente implicados en el eczema de contacto alérgico? Pues los metales, el cromo del cemento, el níquel, los cosméticos por los conservantes y las fragancias, las gomas, el látex, la parafenildiamina que está en los tintes, las resinas que se usan en algunos trabajos y medicamentos tópicos, sobre todo la neomicina y el bálsamo del Perú. ¿Las localizaciones más frecuentes del eczema de contacto alérgico? Pues la cara y las manos. En la cara, ¿cuáles son los alérgenos más frecuentes? Pues los cosméticos, por lo que os he dicho de las fragancias y los conservantes, los tintes por la parafenildiamina, la laca de uñas, medicamentos tópicos y colirios, y luego también puede aparecer eczema de contacto alérgico, que sería más difuso en toda la cara, por alérgenos aerotransportados, como el polvo del serrín y pues también lo que es el polen. El eczema de contacto alérgico que afecta a las manos, que también es muy frecuente, pues este suele ser más tipo crónico, con liquenificación. Es muy difícil averiguar el alergeno cuando tenemos eczema de contacto en manos. ¿Por qué? Porque las manos están en contacto con muchas sustancias. Pero hay ciertas localizaciones que nos pueden dar la pista. Si tenemos un eczema de contacto en el dorso de las manos, pensar en el cromo del cemento, si es un trabajador de la construcción. Si lo que tenemos es afectación de pulpejos y se trata de un cocinero o ama de casa, pensar en el ajo o en la cebolla. Si son trabajadores de laboratorio de fotografía y aparecen los pulpejos, en la formalina. Si lo que tenemos es un eczema en toda la mano,
tanto cara, palmar, cara volar, muñeca, pues pensar en el uso de guantes, sobre todo por el látex, que ahora está muy de moda en los personales sanitarios. Y si lo que tenemos es un eczema en la muñeca, pues también puede ser por el níquel de la hebilla del reloj. Aunque he dicho que lo más frecuente es el eczema de contacto alérgico en cara y manos, otros eczemas que vemos con frecuencia es el eczema de contacto alérgico en pies. Este eczema es muy característico por el contacto con los zapatos de cuero, porque para curtir la piel se utiliza el cromo. Entonces es un eczema de contacto por cromo, como el de la fotografía. También muy típico el eczema en la zona perianal, en las pacientes que usan antirremoidales. Es por el anestésico que llevan las cremas antihemorroidales. Y ojo con el uso indiscriminado de antiinflamatorios tópicos y antihistamínicos tópicos, que son muy sensibilizantes y producen eczema alérgico de contacto con mucha frecuencia, como la fotografía de la derecha, que es un eczema de contacto alérgico en un paciente que usó Reflex. ¿Cómo vamos a diagnosticar el eczema de contacto? Bueno, pues es fundamental la historia clínica. Hay que interrogar contacto con sustancias, tanto a nivel profesional como doméstico. En la cara suele ser más fácil reconocer qué producto se ha aplicado, pero en las manos es muy difícil. Por eso, en cualquier eczema de contacto en manos que no va bien con tratamiento, hay que hacer las pruebas de contacto alérgicas, que son estos parchecitos que se ponen con los alergenos más frecuentes implicados, pero también se pueden poner con alergenos específicos, en función de la sospecha. Estos parches se leen a las 48 horas y luego a las 96. Solo son positivos si la causa del eczema de contacto es alérgica. No serán positivos en el caso de eczema de contacto irritativo. ¿Qué tratamientos vamos a hacer para el eczema de contacto? Pues lo fundamental, evitar el contacto con la gente, lógicamente. Evitar el contacto con el lavado frecuente de manos en el caso de las amas de casa, peluqueros, cocineros. Si no podemos evitar el contacto con la gente, que a veces eso no es posible, es fundamental el uso de ropa protectora, sobre todo guantes de algodón para las labores domésticas y si hay contacto con el agua, guantes de PVC forrados de algodón, no guantes ni de goma ni de látex por la sensibilidad también tan frecuente del látex. Cremas emolientes para hacer efecto barrera y evitar el contacto del alergeno o el agente responsable. Si lo que tenemos es un eczema de contacto agudo, es decir, con exudación, vesículas, hay que usar sustancias astringentes, lo que se llaman compresas húmedas, de sulfato de cobre al 1 por 1000 o de sulfato de zinc, porque va a secar y desinfectar las lesiones. Y posteriormente usaremos un corticoide tópico, mejor en crema o loción, puesto que es una lesión aguda. Si lo que tenemos es un eczema crónico, que la piel está más gruesa, que está más seca, es mejor usar la pomada de corticoide tópico en pomada o en ungüento, porque hidrata más. Y aquí no haría falta hacer sustancias astringentes, por supuesto. Otra variedad de eczema es el eczema disidrótico, que es muy característico. Es un tipo de eczema particular que sale en vesículas muy pruriginosas en el cara lateral de dedos, palmas y plantas. A veces son vesículas muy chiquititas de contenido claro y otras veces son verdaderas ampollas. La causa es endógena, o sea, constitucional, pero sí se sabe que cursan brotes sobre todo gente que aparece en primavera y también relacionado claramente con el estrés. Como la capa córnea de la piel es muy gorda, pues a veces las vesículas persisten mucho tiempo, como aquí. Es lo que se llama vesículas en forma como de tapioca. Posteriormente, estas vesículas descaman y dan grandes erosiones, como en la fotografía de la derecha. El tratamiento del eczema disidrótico, pues como la mayoría de los eczemas, siempre corticoide tópico y fundamental la hidratación. Como pica mucho, también un antihistamínico oral. El eczema discoide es otro tipo de eczema que cursa con placas redondeadas en forma de moneda, por eso también se le conoce como eczema numular. Estas placas de eczema, de eritema y descamación, pueden ser húmedas, es decir, con vesículas y costras, o secas, que serían placas, pues eso, con escama y liquenificación. ¿Dónde pueden aparecer? Sobre todo en dorso de manos y dedos, sobre todo en gente joven, o en caso de personas más mayores, en las piernas. Es de curso crónico, recidivante al suspender el tratamiento con corticoides, suele ser de mal pronóstico, porque el tratamiento, ya os digo, en cuanto lo dejas, vuelve a recidivar. La causa endógena, pero se ha visto que aparece más en personas con piel muy seca y sobre todo en los meses de invierno. Es importante hacer diagnóstico diferencial con la tiña, porque como el eczema disidrótico, como el de la fotografía, tiene esta forma tan redondeada, pues la tiña, que sería esta foto de la izquierda, pues muchas veces son parecidas. Entonces, muchas veces en el eczema numular se aplican antifúngicos que todavía lo irritan y lo ponen peor. Cuando tengamos una duda clínica clara, hay que realizar cultivo micológico. El eczema varicoso es otra gran entidad que es muy frecuente en personas con insuficiencia venosa. Es un eczema que aparece en el tercio distal de las piernas en forma de placas de piel liquenificada, engrosada, mal delimitada en esta zona de aquí.
A veces se acompaña de úlceras venosas. Dado que tienen muchas úlceras y se aplican multitud de cremas y de pomadas antibióticas, son muy frecuentes los eczemas alérgicos de contacto añadidos al eczema varicoso. Por eso, si vemos un eczema de varicoso o de insuficiencia venosa que empeora, que pica, que aumentan las vesículas y el enrojecimiento, antes de pensar en una infección, pensar en un eczema alérgico de contacto asociado. En el eczema varicoso es muy importante, además del tratamiento del eczema como cualquier eczema, el tratamiento de la insuficiencia venosa, con las medidas posturales, piernas para arriba, dormir con las piernas elevadas, las medias de compresión fuerte y, si es necesario, la cirugía vascular. En el tratamiento exclusivo del brote del eczema, los corticoides, aquí mejor de potencia moderada, y el uso de emolientes, a ser posible vaselina pura que da menos sensibilizaciones. El último tipo de eczema sería el eczema hiperqueratósico palmar. Es un eczema crónico de las palmas que cursa con un engrosamiento grande de la piel porque aumenta la capa córnea, que es lo que se conoce como hiperkeratosis. Ese engrosamiento, al dejar la piel que no es elástica, se fractura con facilidad, que es lo que da lugar a las fisuras y grietas, que son muy dolorosas. Es típico de varones de edad media y de causa desconocida. El diagnóstico diferencial de este tipo de eczema sería con la psoriasis. Es muy difícil diferenciar un eczema hiperqueratósico de una psoriasis. Entonces, hay que ir a buscar lesiones típicas de psoriasis en otras localizaciones para que nos ayuden al diagnóstico. Puesto que aquí lo que predomina es el engrosamiento de la piel, el corticoide tópico va a estar ayudado si usamos un queratolítico, que lo más usado es el ácido salicílico al 5%, que va a reducir la capa córnea para que el corticoide penetre más. Hay ya fórmulas combinadas de corticoide tópico con queratolítico. Estos tratamientos, de todas maneras, suelen fracasar con bastante frecuencia porque es un eczema muy refractario al tratamiento y a veces hay que usar tratamientos orales con retinoides orales como la citretina o la litretoína, que es uno nuevo que todavía no está comercializado. Respecto al tratamiento del eczema, bueno, la mayoría de los eczemas se van a tratar con un tratamiento tópico, va a ser suficiente. Si el eczema es agudo, ya hemos dicho que hay que usar fomentos húmedos para intentar secar la zona, sulfato de cobre o zinc 2 veces al día. Si las lesiones son muy extensas, los baños de avena o alquitrán ayudan porque disminuyen el picor. Los emolientes a diario para recuperar la barrera lipídica perdida. Corticoides tópicos son el tratamiento de elección en el eczema. Hay que saber que tienen diferente potencia, que eso ya me imagino que lo conocéis. Entonces, ¿qué hay que usar? Los muy potentes en caso de piel muy gruesa, como las palmas o las plantas, o si el eczema es muy crónico por la hiperkeratosis, por el engrosamiento de la piel. Sin embargo, si estamos en zonas de piel fina, como es la cara y los pliegues, siempre usar corticoides de baja potencia, como hidrocortisona, y, al ser posible, pocos días. Recientemente se utilizan los inmunomoduladores tópicos, que son el tacrolimus y el pimecrolimus, porque como no tienen el efecto de la atrofia cutánea que tienen los corticoides, los usamos como tratamiento de rescate o de mantenimiento, aplicados 1 o 2 veces al día, y os digo que no hay problema de mantenerlo el tiempo que sea necesario entre brote y brote para mantener al paciente libre de enfermedad. Pero si tenemos un eczema grave o rebelde al tratamiento, va a ser necesario un tratamiento sistémico. Los corticoides sistémicos son el tratamiento más eficaz. Lo que pasa es que hay que mantenerlos poco tiempo, solo simplemente para sacar al paciente del brote agudo y luego mantenerle con tratamiento tópico. Antihistamínicos sistémicos, pues fundamentales, porque hemos dicho que el prurito es uno de los síntomas más claros en el eczema. Nosotros usamos los de nueva generación porque no tienen el efecto sedante y tienen un mejor perfil de seguridad. Evastina, desloratadina, levocetirizina, bilastina, todos más o menos parecidos. Bilastina es el más reciente y el que tiene menos daño cardiológico. También puede ser necesario inmunomoduladores sistémicos, pero eso es cuando no respondieran a corticoides sistémicos, como la ciclosporina oral, que es un inmunosupresor muy potente. Solo lo podemos tener poco tiempo por su capacidad de, al bajar las defensas, aumento de infecciones y de tumores a largo plazo. Vamos a pasar al otro gran grupo de eczemas, que es la dermatitis atópica, que es una patología muy frecuente, pediátrica sobre todo. Es una inflamación crónica de la piel recidivante, que eso es lo característico. El motivo más frecuente de consulta en una consulta exclusivamente pediátrica de dermatología. ¿Cómo definimos la dermatitis atópica? Pues como una hipersensibilidad familiar de la piel y de mucosas, tanto respiratoria como digestiva, contra sustancias del entorno. Esta hipersensibilidad familiar, o por así decirlo, inmadurez, iría mejorando con el tiempo. Estos pacientes característicamente van a tener un aumento de la producción de inmunoglobulina E. La dermatitis atópica forma parte de lo que se conoce como triada atópica, que sería la presencia o predisposición a padecer asma extrínseca, rinoconjuntivitis alérgica y dermatitis atópica.
La dermatitis atópica es muy frecuente, afectando hasta el 5 o 20% de la población general. No hay diferencia ni por sexos ni por razas, pero sí se ha visto que es más frecuente en los países desarrollados y en las clases socioeconómicas altas. Es una patología eminentemente pediátrica. El 60% de los casos van a debutar en el primer año de vida y el 85% de los pacientes debutará en los 5 primeros años de vida. Se produce la dermatitis atópica por una conjunción de factores intrínsecos y factores extrínsecos que desencadenan la enfermedad. Los factores intrínsecos pues, son la genética, alteración primaria de la piel e incluso alteraciones inmunológicas. Se ha visto que los hijos de pacientes de padres con dermatitis atópica tienen un 30% de posibilidades de tener la enfermedad. Antes se pensaba que la dermatitis atópica había alteraciones en la piel, pero eran secundarias. Ahora se ha visto que no, la alteración de la piel es primaria. Tienen un descenso de lípidos y ceramidas. Esto hace que la barrera cutánea no sea impermeable, escapándose agua de la piel, produciendo la desecación y el eczema posterior. También se han visto que tienen alteraciones inmunológicas primarias, sobre todo descenso de los linfocitos CD8. Hay factores extrínsecos que en una persona con esa predisposición producirían la enfermedad. Se ha visto que estos pacientes tienen más posibilidades de sensibilizarse a alergenos ambientales, sobre todo los ácaros del polvo, y también a ciertos alimentos. El huevo y la proteína de leche es lo más frecuente. Hay controversia en si estos alergenos de los alimentos, por ejemplo, empeoran la dermatitis o no. Hay autores que dicen que sí y hay otros que no. Si claramente el paciente empeora su dermatitis al ingerir estos alimentos y las pruebas del PRIC son positivas, hay que hacer dieta de exclusión de huevo y proteínas de leche. También se ha visto que se desencadena el brote de dermatitis atópica por infección de vías aéreas altas. Eso es lo más frecuente en los niños, un catarrillo y tienen brote de dermatitis. Pero también estos pacientes tienen más posibilidades de tener infecciones porque tienen una barrera alterada. Entonces tienen más infecciones víricas, pues por herpes, por el virus del papiloma y también infecciones micóticas, infecciones bacterianas, sobre todo por el estafilococo. La clínica de la dermatitis, lo más importante es el prurito. No hay dermatitis atópica que curse sin prurito. Si no hay picor, dudar del diagnóstico. Y aparte del picor, tiene que haber unas lesiones eczematosas típicas en las localizaciones características, que dependen un poquito de la edad del paciente. Además de las lesiones eczematosas típicas, podemos tener lesiones secundarias que son por el rascado, como las escoriaciones, costras y liquenificación. En función de la edad del paciente, podemos distinguir 3 fases de la dermatitis atópica. La dermatitis atópica del lactante, cuando el niño tiene menos de 2 años. La dermatitis atópica de la infancia, cuando el niño ya tiene de 2 a 14 años. Y algún porcentaje pequeño de pacientes puede pasar a la dermatitis atópica del adulto y no curando la enfermedad en la adolescencia, que es lo habitual. La dermatitis atópica del lactante, en menores de 2 años, aquí el eczema es agudo. Va a predominar las vesículas y la exudación. Y las localizaciones características son la cara, sobre todo la mejilla. Es muy importante que suele respetar la zona centrofacial. Por eso siempre hay palidez alrededor de la boca, con enrojecimiento en las mejillas, mentón y en la frente. También se puede ver lesiones de eczema exudativo en las zonas de extensión de extremidades, brazos, piernas y en las nalgas. Sin embargo, cuando el niño pasa su dermatitis a partir de los 2 años, se vuelve más crónica. Entonces, el eczema lo que va a predominar son las lesiones secas y liquenificadas, porque el niño ya se puede rascar y aumenta el grosor de la capa córnea. ¿Dónde van a aparecer estas lesiones? Típicamente en las flexuras. Es común la afectación de los pliegues antecubitales y de los huecos popliteos. También la queilitis, porque los niños por el chupeteo o el frotamiento tienen frecuentemente queilitis de repetición. Si el paciente, su dermatitis no mejora y pasa a la edad adulta, o sea, mayor de los 14 años, el eczema, al igual que en la infantil, va a predominar seco con liquenificación. En los adultos es característica la afectación de los párpados y de la zona de labios y peribucal, pero puede haber formas graves como la de la fotografía, que son afectación prácticamente general con escoriaciones por el rascado, porque ya os digo que el síntoma más importante es el intenso picor. El diagnóstico de la dermatitis atópica, pues clínico, hay que ver que el paciente tenga picor y el eczema en las zonas típicas, generalmente las flexuras. Apoyará el diagnóstico de dermatitis atópica los antecedentes personales y familiares de atopia, es decir, asma, rinoconjuntivitis alérgica y dermatitis atópica. No hay ninguna prueba de analítica que confirme el diagnóstico de dermatitis atópica. Esto lo comento porque todas las mamás y papás lo que piden es una prueba de análisis. El diagnóstico es eminentemente clínico.
Luego hay una serie de criterios mayores o menores que te pueden ayudar en el diagnóstico si tienes dudas. Los criterios mayores son los que siempre tiene que haber: el picor, la morfología y distribución típicas, que sea una evolución crónica o recidivante, o los antecedentes familiares personales de atopia. Hay que tener 3 de 4. Y también se pueden tener los criterios menores, que son todos estos, que son lesiones secundarias que aparecen en la atopia característicamente, que no entraré en ellas porque ya veis que son bastante. Respecto al tratamiento, la mayoría de los pacientes con tratamiento tópico suele ser suficiente, pero hay que avisar a los padres que no hay un tratamiento curativo. Solo intentamos mantener al paciente libre de brote. La enfermedad propiamente va a mejorar con la edad. El 90% de los pacientes les va a desaparecer en torno a la adolescencia. En el tratamiento de la dermatitis atópica será importante unas medidas generales, y cuando tenemos una exacerbación o brote de eczema, el tratamiento exclusivo del eczema. Dentro de las medidas generales es fundamental la hidratación. Se ha visto que si al paciente se le mantiene hidratado entre brote y brote, se va a espaciar el tiempo, se alarga el tiempo de brote y la intensidad de estos. Por supuesto, evitar los desencadenantes, el lavado frecuente, el uso con sustancias irritantes, porque estos niños suelen ser muy sensibles a eso, y a los alérgenos. En el brote en sí de eczema usaremos los corticoides tópicos, que son el tratamiento de elección, teniendo cuidado de usar bien la potencia del corticoide, como he comentado antes, de potencia alta en pies y palmas, y de potencia baja, sobre todo porque son niños, porque suelen ser zonas extensas, entonces usar siempre tipo hidrocortisona. Los inmunomoduladores o inhibidores de la calcineurina, como el tacrolimus y el pimecrolimus, no son tratamientos de primera línea, pero sí se utilizan como de rescate. Hay que tratar con el corticoide tópico cuando mejore mantener con los inmunomoduladores. El tacrolimus suele ser un poquito más irritante, se usa 1 o 2 veces al día, y el pimecrolimus, que existe en forma de crema, no pomada, como el tacrolimus, que es más difícil de aplicar, suele irritar menos, pero es un poquito menos eficaz. Por eso se reserva para dermatitis atópicas leves, y el tacrolimus para dermatitis atópicas moderadas a corto plazo, y también últimamente se ha demostrado que no hay efectos secundarios a largo plazo usándolo 2 veces en semana. Las medidas generales de la dermatitis atópica, pues evitar el contacto con las fibras, la lana y los plásticos, siempre mejor ropa de algodón. Evitar el contacto excesivo con el agua. Son niños que toleran mal el agua, entonces mejor siempre ducha que baño, y siempre agua templada, porque el agua caliente les aumenta la vasodilatación y el picor. Uso de jabones sin detergente y con pH ácido para evitar las sobreinfecciones bacterianas. Evitar la sequedad ambiental. Es importante el uso de humidificadores en la habitación del niño, manteniendo esta habitación en torno a 21-22 grados, y cuidado con abrigar demasiado al niño, porque la sudoración aumenta claramente el picor. Evitar ciertos alimentos que son ricos en histamina y que van a aumentar el prurito, como es las fresas, los frutos secos y el marisco. Y, por supuesto, lo más importante de la medida general es el uso de emolientes, cremas o aplicadas a diario para evitar la aparición de brotes. Cuando el paciente tiene brote activo de eczema, muchos niños se quejan de picor, eso es verdad, pero el uso a diario, estando la piel en las mejores condiciones, es fundamental para espaciar los brotes. En el eczema en sí, cuando el niño tiene el brote de dermatitis atópica, pues el tratamiento de elección, los corticoides tópicos. Como os he comentado, cuidado con la potencia. En niños, áreas extensas grandes o piel fina, usar uno de baja potencia y pocos días. Piel gruesa o lesiones muy crónicas, de alta potencia. También es importante el vehículo del corticoide. Si lo que tenemos son lesiones muy agudas de eczema con exudación, pues usar siempre cremas y soluciones. Pero si son muy crónicas, las lesiones con sequedad y liquenificación, pomada o ungüento siempre va a ir mejor. Los inmunomoduladores tópicos, pues como he comentado, tacrolimus y pimecrolimus, tienen la ventaja de que no causan la atrofia cutánea que sí hacen los corticoides. Pero nunca son tratamientos de elección, sino tratamiento de mantenimiento. Salvo en una excepción, eczema de cara y de pliegues, ya el pimecrolimus en ficha técnica figura como tratamiento de primera línea en la dermatitis atópica. Es fundamental, como estos niños tienen un picor tan intenso, dar antihistamínicos sistémicos. En este caso, para los niños con dermatitis atópica, mejor sedantes, porque es un picor muy intenso que va, aparte de por la histamina, por otras vías, y es muy difícil de controlar. Entonces, un antihistamínico que sede un poquito ayuda más. Y también se puede dar un antihistamínico no sedante de alta dosis por la mañana. Si, a pesar de los tratamientos tópicos y el antihistamínico, no mejoramos la dermatitis, un ciclo de corticoides orales de poca duración puede ser necesario. Solemos utilizar la prednisona 0,5 miligramos kilo al día. Los efectos adversos de la prednisona, de los corticoides, pues depresión del eje hipófisis-hipotálamo,
Cuidado también con el crecimiento de los niños, por lo tanto, hay que intentar usar los ciclos cortos. Y en tratamientos de dermatitis atópica, sobre todo en los adultos, que son tratamientos no responde a corticoides, hay que usar tratamientos más agresivos, usaríamos la ciclosporina oral, a dosis de 3 a 5 miligramos kilo. Cuidado con la función renal y el riesgo de infecciones en los pacientes que toman ciclosporina. También es muy útil la fototerapia. Usamos radiación ultravioleta A y ultravioleta B en el tratamiento de la dermatitis atópica severa. Voy a pasar a otra dermatosis inflamatoria muy común, que sería la urticaria y angioedema. La urticaria debe el nombre a que las lesiones que provoca, que son los sabones, pues son parecidos a los que te hace el contacto con la ortiga. Es una dermatosis muy frecuente que afecta hasta el 5% de la población y la lesión elemental de la urticaria es el abón o la roncha. Esto es una lesión eritematosa, edematosa y que lo característico es que es evanescente, tiene que desaparecer en menos de 24 horas sin dejar lesión residual. Pero a veces la salida de plasma es mucho más intensa o afecta a mucosas o hipodermis, tejido profundo, y vamos a tener el angioedema. El angioedema, afectando a mucosas o a veces hipodermis, puede durar 2 o 3 días y además, más que con picor, suele cursar con dolor. ¿Cuál es la patogenia de la urticaria? Pues determinados factores desencadenantes que son desconocidos, a través de mecanismos patogénicos, alérgicos o no, van a producir una estimulación de los mastocitos con la liberación, sobre todo, de histamina. La histamina actuará sobre los vasos sanguíneos produciendo una vasodilatación con extravasación de plasma y la aparición de la roncha. Pero también la histamina puede actuar en los receptores de histamina en otros órganos, como es la mucosa digestiva o el bronquio. Por eso, la urticaria a veces acompaña de síntomas sistémicos como puede ser diarrea, dolor abdominal, broncoespasmo y a veces hipotensión y shock anafiláctico. La clasificación de la urticaria, pues podemos distinguir la urticaria aguda cuando dura menos de 6 semanas. Esta suele ser frecuentemente por infecciones de vías respiratorias altas, también por medicamentos y por alimentos. Y cuando dura más de 6 semanas estamos hablando de una urticaria crónica. El problema de las urticarias crónicas es que más del 80% son de causa desconocida. Solo un pequeño porcentaje pueden ser por alguna patología, por ejemplo, alergenos como el anisakis, medicamentos, enfermedades sistémicas, el lupus, tiroiditis. Estas patologías pueden acompañarse de urticaria. Pero sí, lo que queremos es saber cuál es la causa de la patogenia de la urticaria, pues entonces vamos a diferenciarlas en urticaria inmunológica, que sería de mecanismo alérgico, y las más frecuentes, que son las no inmunológicas. Las no inmunológicas son las típicas del contacto, por ejemplo, con las plantas, con la ortiga, animales como la medusa o ciertos colorantes alimenticios al ingerirlos. Y la inmunológica, que es más infrecuente, es mediada por IgE y entonces va a ser inmediata en contacto con alimentos, fresas, marisco, pescado, epitelio de animales y también medicamentos, sobre todo con la penicilina. Entonces, la urticaria va a aparecer a los pocos minutos del contacto con el alergeno. El diagnóstico de la urticaria, pues si es una urticaria aguda, es más fácil de distinguir cuál es la causa. Generalmente medicamentos o alimentos. El paciente suele relacionar claramente el desencadenante, o sea que la historia clínica es muy importante. Hay que confirmar la sospecha del alergeno mediante las pruebas de prick test o también determinar la IgE específica del alergeno en el suero. Sin embargo, la urticaria crónica, el diagnóstico, lo que es la clínica, sabemos que es una urticaria, pero conseguir saber la causa es muy difícil, porque el 80%, más del 80% son idiopáticas. De todas maneras, hay que hacer una historia clínica completa, una anamnesis, a la búsqueda de posibles infecciones, hepatitis B, C, parásitos, el test del aliento, porque la presencia del Helicobacter pylori también se ha asociado a urticaria crónica, y el anisakis, porque ahora está muy de moda también. Aparte de la historia clínica, haremos un estudio diagnóstico básico. Con una analítica sanguínea con velocidad de sedimentación suele ser suficiente. Bueno, esto es un cuadrito de los test diagnósticos que utilizamos más frecuentemente. Lo que nosotros vemos más es la urticaria crónica. Entonces, con un hemograma y una velocidad de sedimentación, suficiente. Si tenemos sospecha de alguna cosa, de alguna posibilidad de etiología, pues haremos hormonas tiroideas, anticuerpos antitiroideos, los ANAS, porque los lupus eritematosos sistémicos se asocian un 7% con urticaria, hepatitis B y C, porque hay ciertas urticarias autoinmunes que pueden ser por esto, el test del aliento por el Helicobacter pylori y la presencia de la IgE específica frente al anisakis.
Hay un grupo de urticarias físicas que no las he mencionado para no alargarme, que son las urticarias físicas. En este caso, la urticaria se produce por un factor físico, que puede ser calor, luz solar, frío o presión. Entonces, si sospechamos claramente una urticaria física, habrá que hacer las pruebas de provocación. En el caso de la urticaria por frío, pues la prueba con el cubito de hielo. Si lo que pensamos es una urticaria por calor, el test con agua caliente. Si es una urticaria por presión, aplicaremos presión. Y si es solar, haremos el fototest, que es meter al paciente pues, en la cabina de rayos UVA. De todas las urticarias físicas, la más frecuente es el dermografismo, que simplemente con arañar al paciente le sale una roncha. Pues con el rascado tendremos el diagnóstico de la enfermedad. El pronóstico de la urticaria, pues si es aguda, normalmente dura 2 o 3 días, se resuelve en horas. Si es una urticaria crónica, la mitad pueden durar hasta 6 meses y un pequeño porcentaje años, hasta 20 y 30 años. ¿Cuál es el tratamiento si tenemos una urticaria aguda? Pues si es leve, con un antihistamínico anti-H1, ya sea oral o parenteral, suficiente. Pero si tenemos una urticaria aguda grave con shock anafiláctico, pues lo más importante es mantener la vía aérea permeable y será necesario la administración de adrenalina subcutánea. En el tratamiento de la urticaria crónica, que es la que vemos en la consulta, pues intentar eliminar estímulos o agentes causales, pero ya hemos dicho que el más del 80% son idiopáticas, de causa desconocida. Entonces, solo podremos hacer un tratamiento sintomático, intentar bloquear la histamina liberada. ¿Qué antihistamínicos anti-H1 usamos? Pues los sedantes, como la hidroxicina y la clorferinamina, y sobre todo los no sedantes, loratadina, desloratadina, evastina, todos estos, y biblastina, que es la última incorporada al mercado. Generalmente empezamos con un anti-H1 no sedante. Si no fuera suficiente, asociamos otro no sedante y si no fuera suficiente, asociar un sedante. Si con esto no va, pues a veces hay que utilizar corticoides orales, leucotrienos e incluso ciclosporina. Bueno, un esquemita de los antihistamínicos más utilizados. A la derecha, los que nosotros más usamos, los no sedantes, para no disminuir pues, la actividad diaria del paciente. La psoriasis sería ya la última patología de la que os voy a hablar. Bueno, es una enfermedad que más o menos todo el mundo conoce porque siempre todos hemos visto algún paciente con esta patología. Es una dermatosis inflamatoria crónica también recidivante que tiene unas lesiones típicas que se localizan en zonas también típicas: codos, rodillas, zona sacra y en cuero cabelludo. Afecta al 2% de la población, aunque en España tenemos la incidencia un poquito menor, como del 1,1%. No hay diferencias por sexos. Y aunque afecta a todas las edades, siendo raro en menores de 5 años, la franja de edad más frecuente es de 20 a 50 años. Y se ha visto que es más frecuente en raza blanca que en raza amarilla o negra. La causa de la psoriasis, desconocida. Sabemos que hay ciertos factores genéticos. El 40% de los pacientes te van a contar que tienen antecedentes familiares. Se supone que es una herencia poligénica. Varios genes pueden estar afectados. Los últimos estudios hablan de alteraciones en el cromosoma 6, sobre todo el gen SORS1. Espera que me anterior. Vale. Personas que tienen estos factores genéticos, va a haber unos factores ambientales que van a desencadenar la enfermedad, sobre todo el estrés emocional. Es muy característico el brote de psoriasis cuando el paciente tiene una situación de ansiedad. También las infecciones de vías respiratorias aéreas. Por ejemplo, la psoriasis en gotas es muy típico después de un cuadro de faringitis estreptocócica. También los traumatismos. La psoriasis tiene lo que se llama fenómeno de Koebner, que es donde hay un traumatismo o un arañazo, van a salir lesiones con distribución lineal. Ciertos medicamentos provocan o agravan la psoriasis, como es el yodo, el litio, los antiinflamatorios no esteroideos, los beta-bloqueantes y también los antipalúdicos. El alcohol y el tabaco claramente se han relacionado con empeoramiento de la psoriasis. Y, por supuesto, el clima. Siempre están peor estos pacientes con los cambios de estación y en el invierno. La patogenia de la psoriasis, pues brevemente, pues un estímulo epidérmico que a día de hoy es desconocido, no se sabe si puede ser infeccioso, alérgico, no se conoce. En pacientes con predisposición genética, producirían una liberación de mediadores químicos, dando lugar a un infiltrado inflamatorio en la dermis, sobre todo linfocitos T. Este infiltrado producirá alteraciones en la epidermis, que consisten en un engrosamiento de la epidermis y una maduración anormal de los queratinocitos. Estas alteraciones lo que provocan es una piel más gruesa y, como los queratinocitos son inmaduros, no hay una buena conexión entre ellos y entonces la piel se desprende, por eso se liberan las escamas. La clínica de psoriasis, muy característica, son placas rojas bien delimitadas con la típica escama nacarada en la superficie.
Se localiza típicamente de forma simétrica en zonas de extensión de extremidades, lo más característico, los codos y las rodillas, y también la zona sacra. A veces hay afectación también de uñas y de cuero cabelludo. Un dato importante de la psoriasis es que no suele picar, a diferencia del eczema, o sea que eso es un dato que puede ayudar. Aunque hay pacientes que te cuentan picor, sobre todo si está irritada la psoriasis, y también el picor en el cuero cabelludo. Cuando la psoriasis afecta al pelo, como en la fotografía de la izquierda, cursa claramente con un picor muy intenso. Bueno, veis las fotos, la psoriasis ungueal, que el 50% de los pacientes lo tienen, y las placas de psoriasis, como os he comentado. ¿Formas clínicas que tiene la psoriasis? Pues la más frecuente es la psoriasis en placa. Pero hay una forma de psoriasis en gotas. Cuando solo afecta al cuero cabelludo, la llamamos psoriasis de cuero cabelludo. Si solo afecta palmas y plantas, psoriasis palmoplantar. Cuando solo hay afectación ungueal, psoriasis invertida, se afecta a los pliegues. Y luego formas graves generalizadas, que serían la eritrodermia psoriásica y la psoriasis pustulosa generalizada. Bueno, la psoriasis en placas es la forma más frecuente, es el 75% de toda la psoriasis, es lo que se conoce como psoriasis vulgar. Tenemos dos tipos de psoriasis en placas, de pequeña placa, cuando las plaquitas son de menos de 3 centímetros, como estas de aquí, o de grandes placas, más de 3 centímetros. La afectación, codos, rodillas, zona sacra, pero podéis ver, como en esta fotografía, que puede hacer extensión de toda la espalda o otras localizaciones, según la gravedad de la psoriasis. Otro tipo de psoriasis que es más infrecuente, solo el 5% de toda la psoriasis, es la psoriasis en gotas, que es una forma aguda de enfermedad. Típicamente aparece después de una infección, una faringitis estreptocócica. Las lesiones son pequeñas y uniformes, veis que son iguales que las de la psoriasis en placas, pero todas como del mismo tamaño y todas igualitas. Afectan extremidades, piernas, brazos y también todo el tronco. Son lesiones que, a diferencia de la psoriasis vulgar, mejoran espontáneamente. Generalmente en 2 o 3 meses suele desaparecer la enfermedad. O sea que tiene mejor pronóstico que la psoriasis vulgar, que suele ser crónica y recidivante. Cuando solo tenemos afectación del cuero cabelludo, pues lo denominamos psoriasis del cuero cabelludo. Son placas blancas, sobre todo en zona retroauricular, zona occipital y también en el borde de implantación anterior del cuero cabelludo. Pero lo normal es que no aparezca sola, sino que aparezca en el contexto de una psoriasis en placas. O sea que va a ser fácil el diagnóstico. Tenemos una psoriasis que solo afecta a palmas y plantas, que es la conocida psoriasis palmoplantar. Esta psoriasis es la que os decía que se puede confundir con el eczema hiperqueratósico palmar. A veces es muy difícil el diagnóstico. Por eso hay que buscar otras placas de psoriasis en otras localizaciones típicas como codo y rodillas. Veis que son placas muy hiperqueratóxicas con aumento grande de la capa córnea en palmas y plantas, con fisuras, grietas y sobre todo en la zona de los nudillos y en la zona de las flexiones, de las zonas de las líneas palmares. Ahí suele haber fisuras muy dolorosas. Suele ser muy rebelde al tratamiento y generalmente puede precisar de tratamiento sistémico, como retinoides orales. La psoriasis ungueal generalmente va a aparecer en el contexto de una psoriasis vulgar, hasta el 50% de los pacientes, pero a veces aparece sola, aislada. Entonces nos da el problema de diferenciarlo con la micosis ungueal. ¿Cuáles son las lesiones típicas de la psoriasis ungueal? Pues los pits, que son como este piqueteado que aparece en la lámina. Hay que tener más de 25 hoyuelos en una uña para poder diagnosticar de psoriasis. Parecen como los agujeritos de los dedales. Estos serían los pits. Luego tenemos la mancha en aceite, que sería esta mancha como amarilla. Se llama en aceite porque a veces sí da la sensación como si hubiera aceite debajo de la lámina, también muy característica. Y, por supuesto, la onicodistrofia, que es la malformación de la uña. Una psoriasis típica, también de difícil diagnóstico, es la psoriasis invertida. Es cuando lo que se afectan son, pues, invertida, al revés, los pliegues. Afecta pliegue interglúteo, pliegues, cualquier pliegue, pues es una persona con mucho abdomen, el pliegue infraabdominal, pliegues inguinales y también los submamarios en el caso de la mujer. Como son zonas que tienen mucha humedad, no vamos a ver la escama típica de la psoriasis. Por eso nos cuesta incluso a nosotros diferenciarlo. Vamos a ver que son placas con un color rojo brillante, bien delimitadas, generalmente pues simétricas a ambos lados, como veis aquí, del pliegue interglúteo. También se suele confundir generalmente con intértrigos, entonces paciente que está con una sospecha de intértrigo que no responde a tratamiento antifúngico, pensar que puede tratarse de una psoriasis invertida. Formas graves, afortunadamente infrecuentes, de psoriasis es cuando la psoriasis se generaliza. Es lo que se conoce como eritrodermia psoriásica. Es una forma muy grave, con mal estado general, leucocitosis y fiebre. Y con alta mortalidad, lógicamente, por el desequilibrio hidroelectrolítico.
Se llama eritrodermia porque eritrodermia es cuando hay enrojecimiento en más del 90% de la superficie cutánea. Clínicamente, las eritrodermias son todas iguales, si es por medicamentos, si es por un linfoma T, muy difícil de diferenciar, y aquí sí que va a ser necesario hacer una biopsia, porque el resultado histológico de la psoriasis es muy específico, no se suele confundir con otra enfermedad. Afortunadamente os digo que son pocos casos y requieren ingreso hospitalario. Otra forma grave de psoriasis generalizada es la psoriasis pustulosa. Esta variante aguda, lo que ocurre es, como la eritrodermia psoriásica, puede haber un enrojecimiento general, pero sobre este enrojecimiento a los pocos días aparecen pequeñas pustulitas que son estériles. Tú tomas un cultivo bacteriano de aquí y no sale nada, porque solo es acúmulo de neutrófilos. Estas pustulitas van descamando, como veis aquí, se erosiona toda la zona y luego posteriormente nuevos brotes seguidos de pústulas. El diagnóstico de la psoriasis, eminentemente clínico. Si tenemos lesiones típicas en zonas típicas, el diagnóstico va a ser muy fácil. Es un poco complicado cuando tenemos solo psoriasis ungueal, sin otras manifestaciones, psoriasis en cuero cabelludo, sin otras manifestaciones, porque se puede confundir con la dermatitis seborreica, o cuando tenemos psoriasis en los pliegues. Podemos confundirlo con intértrigo o dermatitis seborreica. El tratamiento de la psoriasis, como la mayoría de las psoriasis son formas leves, con tratamiento tópico suele ser suficiente. Hay que decir a los pacientes que no existe una curación de la enfermedad, no tiene cura. El objetivo del tratamiento va a ser mantener al paciente, a ser posible, libre de enfermedad y mejorar su calidad de vida, pero nunca una curación definitiva. Dependiendo de la gravedad de la psoriasis, pues los tratamientos serán solo tópicos o hará falta algo más, un tratamiento sistémico. Os he comentado que el 70% de las psoriasis son leves. Psoriasis leve se define cuando afecta menos del 10% de la superficie corporal. Pero hasta un 25% afectan de un 10 a un 25% y un 5% son formas graves con más del 30% de la superficie corporal afectada de psoriasis. En las leves, que son la mayoría, tratamiento tópico es suficiente. En las moderadas severas habrá que recurrir a tratamientos sistémicos. ¿Cuáles son los tratamientos tópicos que utilizamos habitualmente? Pues los corticoides tópicos, pero a diferencia del eczema, tenemos que dejar el corticoide tópico como en un segundo escalón. ¿Por qué? Porque el uso continuado de corticoides tópicos, al suspender, provoca brote de psoriasis. Entonces, estos pacientes son pacientes que se dan botes enteros de corticoides, grandes superficies durante mucho tiempo, y al suspender el corticoide podemos desencadenar un brote agudo que sería la eritrodermia psoriásica, que ya habéis visto que es grave. Entonces, siempre intentar el corticoide tópico más débil posible y en menor tiempo posible. Por eso, por el riesgo del rebrote al suspender. También se usan los retinoides tópicos. El más utilizado es el tazaroteno, a 0,05-0,1. El retinoide, su misión, lógicamente, es como ir pelando, disminuyendo la capa córnea, por eso tiene el problema de que irrita. Hay que darlo siempre de noche por el tema de la fotosensibilidad. Se puede utilizar como terapia a largo plazo, puesto que no tiene el efecto de la atrofia de los corticoides. También podemos usar ácido salicílico para intentar disminuir la capa córnea y también el ditranol, porque tiene un efecto como queratorregulador. Pero el tratamiento de línea en la psoriasis leve son los análogos de la vitamina D. Tenemos pomadas y cremas de calcipotriol, tacalcitol y calcipotriol. De todos estos, que su ventaja es que no provocan atrofia cutánea como los corticoides, lo más útil es cuando se combina el calcipotriol, que ya existe comercializado, con betametasona. Con eso conseguimos disminuir un poquito la irritación que provocan estos productos, mejorar un poco la placa, que generalmente en 15 días empieza la mejoría, y cuando hayamos conseguido la mejoría con con esta combinación de corticoide y calcipotriol, pasaremos al mantenimiento solo con calcipotriol o con tacalcitol. Pero hay pacientes que no es suficiente el tratamiento tópico porque son pacientes con psoriasis muy extensas. Lógicamente es imposible aplicarse la crema en toda la superficie. También hay más riesgo de absorción sistémica de la crema y el paciente, por supuesto, pues es un tema engorroso, no tiene tiempo y hay que optar por tratamientos sistémicos. Nosotros utilizamos la radiación ultravioleta por su efecto antiinflamatorio. Usamos ultravioleta B de banda estrecha, lo que pasa es que no está disponible en todos los centros. Este es más eficaz y menos efectos secundarios. Radiación ultravioleta A y también combinación de radiación ultravioleta A con soralenos, que potencia el efecto, pero el problema que tiene es que es hepatotóxico y por la fotosensibilidad que tiene el paciente, el día que se toma el soraleno y se da los rayos UVA, necesita 24 horas de protección ocular. Son de elección en el caso de psoriasis en gotas.
con una mejoría rápida de la psoriasis. Hay otros pacientes que necesitan otro tipo de tratamientos inmunosupresores, como sería el caso del metotrexato. El metotrexato es un inmunosupresor potente que lo que disminuye es la proliferación celular, pero que tiene riesgo de infecciones. Nosotros usamos el metotrexato en la psoriasis como a dosis de 10 a 25 miligramos semanal. O sea, que eso es poca dosis respecto a otros tratamientos que usan los reumatólogos para otras patologías. El problema del metotrexato, la dosis acumulada que puede provocar fibrosis hepática. Lo bueno del metotrexato es que casi es el tratamiento más eficaz de todos los sistémicos clásicos. La mejoría puede empezar al segundo o tercer día, pero el problema, os digo, la dosis acumulada. Usamos también mucho los retinoides orales, que son los derivados de la vitamina A. El acitretino sería como un medicamento de la familia de la isotretinoína, la que usamos para el acné. Lo que pasa que es mucho más potente y la teratogenicidad es muy importante. Incluso tras suspender el medicamento hay que mantener la anticoncepción 2 años. Por eso el acitretino no lo usamos en mujeres jóvenes. La dosis habitual de 10 a 50 miligramos al día y son de elección en la psoriasis palmoplantar. ¿Por qué? Porque como el efecto es queratorregulador, va como pelando la piel, pues en esta psoriasis que lo que teníamos era hiperkeratosis, van a ser muy útiles. Control de los lípidos porque aumenta el colesterol y los triglicéridos y control de las transaminasas porque también es hepatotóxico. Otro tratamiento sistémico muy eficaz de un efecto rapidísimo en menos de 15 días sería la ciclosporina oral, a dosis de 3 a 5 miligramos kilo. Es de elección en estas formas graves que hemos visto de psoriasis generalizada, la pustulosa y la eritrodérmica. Inconveniente de la ciclosporina, como inmunosupresor que es, riesgo a largo plazo de tumores malignos y también los riesgos de infecciones, sobre todo tuberculosis. Por eso la ciclosporina se usa solo tratamiento rotatorio, que son poco tiempo para sacar al paciente del brote agudo. Lo más novedoso son las terapias biológicas, que son los tratamientos vía parenteral. ¿Para quién se destinan estos tratamientos? Pues tiene que ser, en ficha técnica está indicado psoriasis graves, que no responden a tratamiento o por los problemas de la toxicidad orgánica de los otros tratamientos sistémicos clásicos no se pueden utilizar estos sistémicos clásicos y hay que recurrir al biológico. Disponemos de 4 medicamentos. 3 son anti-TNF-alfa, que serían el etanercept, el adalimumab y el infliximab, que este es el único que es en infusión intravenosa. Los demás son subcutáneos, se los pincha el paciente en casa. Y el último que está comercializado es el ustekinumab. Este va por una vía diferente, que es bloqueando la interleuquina 12 y 23. Son medicamentos con una eficacia igual o superior al tratamiento sistémico clásico, que sería el metotrexato, retinoide y ciclosporina, con la ventaja de que no tienen toxicidad orgánica, pero al ser medicamentos que lo que hacen es bloquean las interleuquinas o las citoquinas que están aumentadas en esta enfermedad, pues tienen riesgo de infecciones, sobre todo la tuberculosis. Estos medicamentos ya llevan unos años, sobre todo en reumatología, y se empezaron a ver muchos casos de tuberculosis en pacientes que usaron los biológicos. Por eso ahora, antes de empezar una terapia biológica, hacemos un MANTUS, radiografía de tórax, también screening de hepatitis B y hepatitis C, porque se ha habido reactivaciones de estos virus. Y si el paciente tiene un MANTUS positivo, mayor de 5, tenemos que hacer tratamiento profiláctico con isoniazida durante 9 meses. Comenzamos la isoniazida y al mes ya podemos empezar el biológico. ¿Qué ventajas tienen? Pues el etanercept se pincha 2 veces en semana, el adalimumab cada 15 días, el infliximab cada 8 semanas y el ustekinumab 4 inyecciones al año. Los pacientes, claro, lógicamente están muy contentos, mejora psoriasis que no mejoran con los tratamientos, con los biológicos están mejorando, pero claro, no sabemos qué puede pasar con estos medicamentos a largo plazo. Por eso hay que ser precavidos y reservarlos para esos casos que están en ficha técnica. Bueno, y muchas gracias por la atención.